Bien, hermanos, es un gusto estar para mí con ustedes una vez más. Y ya son muchos años que estamos trabajando con la iglesia y yo me lleno de mucho gozo y alegría por todos los años. Solamente que quiero recordar y ser un poco melancólico. Cuando estaba en el año 2002 aproximadamente viajando a Argentina a estudiar al Instituto Bíblico con nuestro hermano Alejandro, la otra vez estaba conversando a mi hijo, le estaba contando que cuando yo fui allá el año 2002, hice algo antes de viajar que fue pesarme. Así que me subí en una balanza y puedes creer, hermano, que yo estaba pesando 72 kilos. 72 kilos. Pasaron todos esos meses allá comiendo bastante rico en las facturas, los helados artesanales, y la carne, y la pasta, y el pan. Terminó el año y aproximadamente estaba con 76 kilos, unos 4 kilitos extra. Y decía, estoy gordo con 76 kilos, pero algo que pude darme cuenta fue de que luego cuando estaba poniéndome de novio con Mariel, estaba pesando 82 kilos. Y luego cuando ya nos estábamos casando, 3 añitos después, un año de noviazgo fue a distancia, ella se fue a Puerto Rico, luego regresó, y luego cuando ya nos estábamos casando, le dije, mi amor, te digo algo, estoy un poco gruesito, pero una vez que nos casemos voy a bajar de peso. Estaba con 88 kilos ya, y ahora estamos con 104 kilos. Por favor, hermanos, no abran su boca grande, no se asusten tanto ya. Pero la verdad es que estamos ahora con un plan de querer bajar de peso de los 104 kilos. Solamente te pongo esta ilustración para que veas, hermano, cuánto cambiamos. Nosotros somos personas que cambiamos, ya sea en peso, en carácter, en personalidad. Las circunstancias nos van transformando. Hay cosas que nosotros vemos a través de los años y hemos cambiado. Quizá en un futuro, en una reunión, en una cena de iglesia, vamos a poner en una proyectora todas las fotos de todos ustedes desde que eran pequeñitos. Y el juego es reconozca al participante, ¿no? Y yo quiero ver a nuestro hermano Juan Carlos cuando estaba con su melena hasta la cintura y sin bigote. Quiero verlos a ustedes, hermanos, en todos esos tiempos. Les dije cuando se han casado, cuando estaban solteros. Y todo esto, hermano, es una ilustración para mostrar cómo empieza el verso número 6. Aquí Dios va a reprender duramente al pueblo, pero hay algo que da una seguridad y una gran misericordia, que es el verso 6 que dice, hermanos, así, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hermanos, Dios no cambia. Dios es inmutable. Él no puede saber más que ayer, ni saber menos que ayer. Su carácter, su persona no cambia. No es de que es modificada su persona a través de los años o a través de los siglos. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Él sigue siendo el mismo. Amén. Desde antes de la eternidad hasta la eternidad futura, Él no cambia. Y por esa razón no ha sido consumida esta nación. Y esto es, hermano, un gran pasaje de la gran misericordia de Dios que vamos a tratar de estudiar viendo en su contexto. El título del mensaje es En contexto, dos puntos, me habéis robado. Este es un pasaje que muchas iglesias utilizan para sacar ofrendas a los hermanos, pero solamente se enfocan en eso y en querer utilizar para poder prácticamente llenar las ofrendas o los ofrendarios de dinero. ¿Qué es lo que Dios estaba buscando aquí realmente? ¿Cuál era el objetivo principal? Y tenemos que ver esto, por eso dice, en contexto. ¿Cuál es el contexto? En el libro de Malaquías nosotros tenemos 4 capítulos, así que tenemos que estudiar todo en su contexto. En estos 4 capítulos hay 6 reprensiones. ¿Cuántas reprensiones? 6. Esta es una de las reprensiones, nada más. Esta es la reprensión que tú vas a estar viendo que se está enfocando con respecto a los diezmos, pero es una de las 6. En estas 6 Dios les está reprendiendo para que se arrepientan en cada una de ellas. Pero la gente, en muchos casos, solamente se enfoca en esta única y dicen, bueno, si tú das tus diezmos, Dios te va a bendecir. Hermanos, primero, hay 6 reprensiones. ¿Puedes creer tú que Dios te va a bendecir si solamente das tus diezmos, pero no has
¿No te has arrepentido en la reprensión número 1 o de la 2? Cuando tienen un liderazgo corrupto. Y tú vas viendo las demás reprensiones y es un llamado a un arrepentimiento genuino en muchas áreas. Es como si alguien dijera, quieres esta bendición de Dios, pero tienes 6 semáforos. Para que puedas cruzar al otro lado de la bendición, los 6 semáforos tienen que estar ¿en qué? En verde. No es de que solamente cumples uno y ahora tienes la bendición. Andas en idolatría, pero das tus diezmos, Dios te va a bendecir. Eso es mentira. Así que son 6 reprensiones. Hoy quisiera que podamos estar estudiando brevemente este pasaje, pero en su contexto. Número 1, mencionarles la constante misericordia de Dios. Dios es misericordioso. En el verso 6 lo deja en claro, ¿no? Porque yo, Jehová, no cambio por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Por qué no fueron destruidos? Por la pura misericordia de... Y porque Dios no cambia. Ustedes cambian, Dios no cambia. Ahora, algo que es interesante en el contexto también es ver que han pasado 100 años después de las deportaciones. 100 años. Ahora, creo que ustedes conocen muy bien por qué fueron deportados, ya sea el reino del norte y el reino del sur. Porque quebrantaron el pacto de Dios, se apartaron de Dios. Y según las bendiciones y maldiciones que dejaba Deuteronomio, si ellos seguían y honraban a Dios y honraban el pacto, Dios los iba a bendecir con abundancia. Amén. Pero ellos no hicieron eso. Ellos se apartaron, se alejaron, se corrompieron y pasaron años en idolatría, muchos años. El profeta Isaías, nomás mencionando, ponte fácilmente un ministerio de 60 años predicando que se arrepientan y el pueblo no se arrepentía. ¿Y qué hizo Dios, hermanos? ¿Cumplió sus maldiciones un día después de que ellos pecaron? ¿2 días después de que pecaron? 10 años después de que pecaron vino lo que es esa gran deportación. No, fueron décadas de que los profetas anunciaron que se arrepientan y ellos no querían. Y luego vino la deportación. Ahora, dentro de las promesas de Dios que daba Deuteronomio, te digo algo, si el pueblo llegaba a ser deportado, ellos podían regresar a la tierra prometida, si se arrepentían. Porque decía eso también entre las promesas y las amenazas, si ustedes se arrepienten de todo corazón y se vuelven a mí, yo los devolveré a la tierra y los bendeciré. Pero ¿saben qué sucede con esta nación? Fueron deportados el reino del norte, el reino del sur. ¿Y sabes qué, hermano? En el ministerio de Esdras y Nehemías, Zorobabel, el pueblo regresó a Jerusalén. Regresó a Jerusalén, hermanos. Pero ¿sabes qué falta ahí? Tú no ves que el pueblo se arrepintió. El pueblo no es de que había abundado en arrepentimiento y el pueblo deportado adoraba a Dios y fue una nación tan preciosa y Dios dijo, pobres, les voy a restaurar. No, el pueblo seguía en su maldad, seguía en su pecado. ¿Por qué los restauró Dios? Porque Dios no cambia, solamente por su misericordia. Ahora tiene 100 años después de que han vuelto, perdón, después de que fueron desterrados, y han regresado y siguen viviendo en pecado. Por eso la reprensión dice así, ¿no? Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, dice el verso número 7. O sea, desde los días de sus padres estaban apartados. Ahora son una nueva generación. ¿Y cómo están? Igual apartados. Este pueblo sigue corrupto y está siendo sostenido por la pura misericordia de Dios. Te estaba diciendo, hermanos, cuando tú ves un pecado, ¿qué haces? Tú y yo deberíamos incomodarnos, molestarnos, reprender ese pecado. A veces yo veo hermanos aquí, yo los amo y yo busco que sean ustedes mansos en el espíritu, ¿no? Como el Señor, como Moisés. Pero algo que nos hace falta a veces es esa pasión. Hay algunos hermanos que cuando corrigen el pecado van como ositos cariñositos. Y yo sé, tiene que haber un amor y una dureza, ambas cosas. Pero ¿sabes sí dónde los veo muy apasionados? A veces en la cancha de fútbol. Ahí sí a veces los veo apasionados. Hay una falta, alguien hace algo horrible y tu compañero está en el suelo y están gritando, eso está mal. Y hablan al árbitro y le dicen, usted es injusto. Pero cuando ven corrupción en la iglesia
en el pastor, en los diáconos, en las autoridades, cuando hay pecado, callan. Hay más celo por el deporte que un celo por la palabra de Dios. ¿Y sabes qué hacía Nehemías? Les leí esto, ¿no? Nehemías ya estaba pasándose al grado de tanta frustración que, hermano, él estaba tan molesto de la usura entre hermanos, o sea, Dios nos está restaurando y seguimos pecando, sigue pecando. O sea, Nehemías está en un punto donde ha edificado toda esa muralla y dice, en vano voy a edificar esta muralla porque Dios la va a volver a destruir porque el pueblo sigue en pecado. Y el ejemplo que tenemos es Nehemías capítulo 13, verso 25. Mira este varón Nehemías que estaba delante del rey como copero, que fue usado por Dios para restaurar el muro, para motivar a las personas a que edifiquen, reedifiquen, en medio de oposición de afuera, de adentro, en medio de engaños. Dios le da victoria. Hay es un milagro de la providencia de Dios edificar el muro. Y dice el verso 25 de Nehemías 13, esta es la última parte del libro. Y dice Nehemías así, y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿Qué había sucedido, hermanos? Que Dios les había dicho que no se junten con otras naciones, que no se casen con extranjeros, que no des a tu hija ni a tu hijo a extranjeros. ¿Y sabes qué se encontró Nehemías? Va a visitarlos y resulta que estaban ahí casados con extranjeras y ya está incómodo. Pero ve a sus hijos y todos sus hijos hablaban el lenguaje de esas naciones extranjeras y ya no hablaban hebraico. Y es ahí donde se molesta. Pero esta nación está así de corrupta. ¿Por qué no fue destruida la nación, hermanos? Porque Jehová no cambia, por su pura misericordia. Estaba esta semana pasada en un campamento de jóvenes y quiero compartirte un poco cómo los jóvenes, tú puedes ver, era una señorita que debe haber tenido unos 15 años o tal vez menos. Y se acercó y me preguntó, pastor, Dios ya sabía que Moisés iba a ir a Egipto y Faraón no le iba a escuchar, ¿verdad? Claro, Dios se lo dijo, le dije. Dios le dijo a Moisés, irás a Egipto, le dirás a Faraón, deja ir a mi pueblo, pero yo, o sea, Jehová, ¿no? Yo ya te digo, no los escuchará. Y me dijo la jovencita, muy bien, pastor, Dios ya sabía que Faraón se iba a endurecer, no iba a dejar ir al pueblo, todo eso. ¿Por qué Dios no lo mató antes? ¿Por qué Dios no lo mató antes a Faraón? O sea, lo iba a matar más adelante ahogado, ¿verdad? ¿Y por qué no antes? ¿Por qué lo dejó vivo tantos años? ¿Por la misericordia de quién? Dios. Por su pura misericordia. Cada día que pasaba y Dios le sostenía y hacía latir su corazón era la misericordia de Dios. Pero esto no es algo ajeno, hermanos. Yo también escuché un niño, que no te voy a decir, será pues 7 años, un día me preguntó, pastor, David mató a Goliat, ¿verdad? Sí. Goliat era perverso y malo. Sí. ¿Y por qué Dios no lo mató antes? La misma pregunta. Porque Dios es bueno. Le permitió vivir, crecer, por la pura misericordia de Dios. Y hermanos, ¿por qué Dios no ha destruido a este pueblo? No es porque el pueblo es bueno, no es porque el pueblo obra, es por la pura generosidad de Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos que ver, hermanos. Resulta que este pasaje que dice, ¿no? Ustedes me han robado, pero si ustedes diezman, si ustedes ofrendan, si ustedes se arrepienten, yo los voy a bendecir. Y hay muchas iglesias que dicen, ahí está, la bendición es literal. Si tú le das a Dios, Dios te va a bendecir, va a abrir las ventanas de los cielos. Amén. ¿Te gusta tomarlo literal, verdad? Sí, amén. Que vengan las bendiciones de los cielos. Bueno, literalmente también tienes que tomar que el alma que pecare, esa también morirá. ¿Tú pecaste? Sí, muérase. Ah, no, eso no quiero literal. Ah, qué lindo. Cuando ves ciertos pasajes que te hablan que te arrepientas y Dios te va a bendecir,
gritas, aquí está, quiero literal, te he dado, quiero que me devuelvas. Amén. ¿Quieres también literal lo otro? No, ese es nuestro problema. Cuando tienes hijos, y ustedes los que están tal vez solteros en un futuro los van a tener, te adelanto algo. Vas a ir a tu hijo y le vas a decir, querido Joel Jr., estoy saliendo a la calle, quiero que limpies tu cuarto y, aparte de limpiar tu cuarto, quiero que limpies toda la sala. Quiero que saques la basura y te digo algo. Si tú me obedeces cuando llegue, te voy a traer una pizza. ¿Ok? Si no me obedeces, vamos a comer la pizza todos y tú vas a comer solo brócoli con la lentejita del almuerzo. Eso es lo que le dices al niño. Y ya les adelanto. ¿Saben qué ha escuchado el niño? Si tuvieras que meterte a su mente, él ha escuchado, cuando vuelva va a haber pizza. Nada más. El mandato, vas a llegar todos. Pero no me ibas a obedecer. ¿No? Tú has dicho que ibas a traer pizza. Tal vez hasta aquí era literalmente. Limpié, hice mi pizza. Pero el castigo no se quiere literal. Y este pueblo está haciendo eso. Tristemente, hermanos, aquí vas a ver en este contexto, en este pasaje, que Dios les llama a que se arrepientan, que no roben a Dios, que empiecen a diezmar, que empiecen a ofrendar. Dios les dice, si ustedes lo hacen, yo los voy a bendecir. Pero está en un contexto de 6 reprensiones que ellos deben arrepentirse de corazón para que Dios los bendiga. Así que, número 1, esta constante misericordia de Dios está brillando aquí. Y el mayor tesoro que hay aquí, hermanos, no es la promesa de que Dios te va a bendecir económicamente. ¿Sabes cuál es la mayor bendición? Su presencia. Dice la palabra de Dios ahí en Malaquías capítulo 3. Dice así la palabra de Dios. Verso 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahí está la mayor bendición. Cuando otras iglesias se enfocan en diezma y Dios te va a dar 10 veces más, que es mentira, Dios te dice, vuélvete a mí, yo me voy a volver a ti. Su mayor bendición es su presencia si tú te arrepientes. Ese es el verdadero énfasis. Pero ellos se enfocan no en la persona de Dios, se enfocan en el bolsillo de Dios. Así que la gran misericordia de Dios se muestra aquí, su gran amor en volverse a ti si tú te arrepientes. Lo otro es extra, lo otro está como una bendición aparte. Segundo punto, ¿cuál es este llamado al arrepentimiento? Quiero que veas, estos versículos son muy duros, que estos falsos maestros que no enseñan verdaderamente la palabra de Dios no se enfocan en esto. Dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho, ¿quién? Jehová de los ejércitos. Ahí es un llamado al arrepentimiento. Vuélvanse a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este nombre de Dios que se utiliza así, ¿no? Jehová de los ejércitos, es un nombre que implica bastantes cosas, especialmente guerra, juicio, es alguien que está demandando. La primera vez que se utiliza es en Primera de Samuel, cuando se muestra la historia de una mujer llamada Ana, y que esta mujer no tenía hijos. Ana, por si no lo sabías, era la futura madre de ¿quién? Del profeta Samuel. Y se recalca, si puedes acompañarme a 1 Samuel capítulo 1, verso 3. 1 Samuel capítulo 1, verso 3. Dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos. Ahí está, Jehová de los ejércitos, en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. No es casualidad, hermanos, que la primera vez que se menciona Jehová de los ejércitos es en Primera de Samuel capítulo 1, en este verso 3. No es casualidad. La primera vez que se usa es en el contexto de los hijos de Elí, Ofni y Finés.
Elí, un sacerdote que estaba tolerando el pecado de sus dos hijos sacerdotes, que robaban de las ofrendas, eran corruptos. Ofni y Finés permanecían en esa corrupción, no solamente económica, también moral, con las jovencitas cometían fornicación. Y su padre les toleraba. Así que este Jehová de los ejércitos, cuando habla con Elí, le dice ya su juicio: no les has estorbado a tus hijos. Tu labor cuando tienes hijos perversos es estorbar a tus hijos, no darles las herramientas para que sigan pecando. Tienes que ser el mayor estorbo. Y como no lo hiciste, vas a morir tú y van a morir tus hijos el mismo día. Ahora, aquí se menciona Jehová de los ejércitos en el contexto de corrupción, corrupción económica, robar a Dios, juicio. ¿Sabes cuántas veces se menciona Jehová de los ejércitos en el libro de Malaquías? Espero que te asustes, hermano, porque esto es serio. En el pasaje que hemos leído nomás de este encuentro de Dios que está reprendiendo al pueblo, de las 6 reprensiones, en esta se menciona 2 veces. Pero en los 4 capítulos de Malaquías se dice Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos 24 veces. Hay una reprensión a este pueblo, pero hay una reprensión porque este pueblo realmente se ha corrompido en gran manera. Así que cuando vemos este llamado al arrepentimiento, es un llamado al arrepentimiento con una gran amenaza. El que te está hablando, ¿quién es? Jehová de los ejércitos. Aquel Dios soberano que puede eliminar a los reyes de la tierra simplemente chasqueando los dedos. Aquel rey soberano, aquel guerrero poderoso, Jehová de los ejércitos dice eso: volveos a mí. Lo que pasa, hermanos, es de que el hombre es tan corrupto que torcemos las palabras de Dios. Hay palabras de Dios que son duras, que el hombre las quiere torcer como si fueran tiernas. Un pasaje que muchas veces se utiliza está en el libro de Apocalipsis, cuando Dios y Jesús está reprendiendo a la iglesia de la Odisea. No sé si has escuchado ese pasaje, ¿no? He aquí, estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? ¿Sabes cómo lo usan? En muchos casos te presentan a un Jesús, hasta he visto gráficos que me dan asco. Están mostrando a un Cristo en la puerta como llorando, le han cerrado la puerta, no le dejan abrir y el que está adentro está ahí con su corazón, le dejo, no le dejo entrar, como si le hiciera un favor a Dios. Vamos a Apocalipsis, a ver, vean ustedes, hermanos, si realmente ese es el cuadro bíblico. ¿Cuál es el cuadro bíblico en Apocalipsis 3:19 y 20? El verso 20 dice así: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre mi puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hablando a la iglesia a la cual él compró con su propia sangre, tocando a la puerta, ¿verdad? Ahora, ¿dónde están las lágrimas, la tristeza? Jesús con la puerta echada llave y ahora estás rogando que le abran. ¿Sabes qué dice el verso precedente, el verso 19? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora, ¿cuál es el cuadro? Imagínate, realmente, literalmente, que tu hijo te echó la llave, te echó llave a la puerta de la entrada a la casa. Y ahora el hijo está escuchando. A ver, voy a escuchar cómo toca la puerta mi papá. Y tu padre dice: te amo, hijo. Yo sé que me amo. Yo reprendo y castigo a los que amo. Ok, eso es serio. Mejor abro la puerta rápido. Eso es lo que dice el texto. Él reprende y castiga a los que ama. Abre la puerta. Entraré, cenaré. Pero es un llamado diferente. No es un llamado del pobre, miserable Jesús afuera de la puerta rogando. Es un Jesús que está amenazando. Yo reprendo y castigo a los que amo. Estoy tocando la puerta. Y en este otro pasaje en Malaquías, hermano, cuando nosotros vemos, de la misma manera, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. No le estás haciendo un favor a él. Él te está haciendo el favor a ti. Y ahí dice: ha dicho Jehová de los ejércitos. Y es un llamado así duro, hermanos. Pero el hombre quiere escuchar a veces lo que le da la gana, porque luego la respuesta del pueblo es así: mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Te das cuenta, hermano, lo que está haciendo el pueblo? Dios le reprende al pueblo y ahora el pueblo se hace al desentendido
¿En qué nos vamos a volver? O sea, no entendemos. Según ellos están inocentes. ¿Hay que volvernos a ti? ¿Pero en qué? Como si no hubiera ningún problema. No están viendo su pecado. Uno de los mayores problemas para querer corregir a alguien es cuando alguien no ve su pecado. Si no ve su pecado, si no sabe que está enfermo, ¿cómo ir al médico? Primero tiene que ver su llaga, su herida, la podredumbre. Eso es lo que tiene que ver. Pero este pueblo no ve. Está tan embriagado en su pecado que mira a Dios y le puede debatir. Y Dios le dice, vuélvanse a mí. Y les responde, ¿pero en qué nos vamos a volver? ¿Hay algo para volvernos? ¿Recuerdas al joven rico que fue a ver a Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Cuando el joven rico le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿No? Jesús le ama, pero con ese amor lo reprende. Le dice, guarda los mandamientos. ¿Qué dice él? Todos los he guardado. Hermano, ¿hay un hombre que pueda guardar todos los mandamientos de Dios? No, nadie. Entonces, ¿por qué este joven dice que todos los ha guardado? Porque está mintiendo, porque se está engañando. Él cree algo que es imposible. Y Jesús tiene que mostrarle la luz y le dice, entonces vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ahí se manifiesta que su amor era al dinero. Y se va triste, no sigue a Jesús. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Esta nación le dice ahora a Dios, ¿pero en qué nos vamos a volver? Es porque están embriagados en su pecado. Cuando viene el pecado, hermanos, causa algo, nos va a cegar la vista. Cuando estábamos jóvenes con algunos amigos, había una frase que se usaba, que tal vez la has usado tú, que dice, el amor es ciego. ¿Por qué se dice el amor es ciego? Yo de jovencito aprendí una terminología diferente en la iglesia. Teníamos un compañero que estaba enamorado, estaba queriendo orar por una chica. Y recuerdo que quería hacerle cantar y ponerle en medio del coro y agarraba los volúmenes de todas las chicas y les bajaba y de ella los subía. ¿Y sabes qué? Yo le dije, oye, pero ¿por qué le estás subiendo volumen? Ella canta feo, no tiene voz para cantar. Pero él estaba tan enamorado que decía, no, ella canta bien, ella canta bonito. Y ahí es donde aprendí, el amor es sordo. El amor es sordo. Está tan enamorado que no está escuchando la realidad. Y en este campamento, hablando con los jóvenes, les decía, tengan mucho cuidado con las relaciones sexuales antes del matrimonio. Y les estaba explicando con amor que cuando hay esas relaciones de fornicación antes del matrimonio, les van a cegar la vista. Y les decía una ilustración muy triste de una jovencita que estaba en yugo desigual. Escucha bien esta combinación, yugo desigual. Su novio de esta chica que decía que era cristiana, su novio era inconverso, su novio era borracho, su novio hacía fiestas, su novio la golpeaba y ella decía, no sé si seguir con él o no. Y uno dice, pastor, pero es obvio, primero que está en yugo desigual, con eso es suficiente, ¿verdad? Es borracho, no es cristiano, la golpea, eso es obvio. ¿Sabes por qué no le dejaba? Porque habían tenido relaciones sexuales y había un vínculo emocional. Y ella se había embarazado y había abortado. Y ahora tenían un bebé que había fallecido. Y ahora estaba ciega. No sé si dejarle o no. Porque el pecado te va a cegar la vista. El amor al pecado. Y ahora el pueblo le está prácticamente debatiendo con Dios. Señor, ¿en qué nos vamos a volver? Porque ellos cometieron un adulterio y fornicación. Estaban enamorados de la avaricia y su dinero. Y ese fue el problema, hermanos. Y es por eso que Dios tiene que ser más específico. Y les dice así, ¿no? Verso 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y siguen reclamando. Y dijisteis, ¿pero en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y ahí está la reprensión, hermanos. Ellos habían robado en dos cosas, diezmos y ofrendas. Con ofrendas
se hace referencia no a la parte económica específicamente, sino a lo que están estudiando ustedes en el libro de Levítico, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, donde se habla acerca de las ofrendas, los holocaustos, las expiaciones, las oblaciones, la ofrenda de paz. Todas esas ofrendas que tenían que realizarse no estaban haciéndose. O si se estaban haciendo, se hacían con un mal, perverso corazón. Y dice en el capítulo 1 que ofrecían lo peor. Ofrecían la coja, la herida, la enferma. Y según la ley tenían que ofrecer, ¿qué ofrendas? Lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Pero ellos no. ¿Te imaginas? La otra vez te puse el ejemplo de los jóvenes que se iban de campamento con su cabrito y comían cordero asado, ¿verdad? Bueno, yo creo que si vamos a subir a hacer eso y vas a la calle, compras pues lo mejor. Un día estaba yendo a la cancha y decía, hay cordero ahí a mitad de precio. ¿Y por qué? Que murió enfermo. ¿Te lo compras? No, se murió enfermo. ¿De qué murió? Y eso es lo que ofrecían a Dios. Lo enfermo, lo cojo, lo dañado. Había una corrupción total. Ahora, con respecto a los diezmos, el pueblo de Dios en ese tiempo tenía que diezmar 3 diezmos, hermanos, si somos muy específicos. Un diezmo era para el mantenimiento de los levitas. Cuando hubo la repartición de las tierras, a los levitas no se les dio tierra. Así que se dijo, por ley de Dios, que estas 11 tribus tenían que diezmar para el mantenimiento de los levitas. ¿Ok? Así que esto era por parte de la ley que se tiene que tomar en cuenta el diezmo que era para el mantenimiento de los levitas. Luego había otro diezmo que era para el mantenimiento del templo y había un tercer diezmo que se daba una vez cada 3 años para los pobres, los necesitados, las viudas y los extranjeros, que si tú sumas y sacas un promedio, era aproximadamente un 23% anual que tenían que dar los judíos. ¿Cuánto tenían que dar? 23% aproximadamente anual. Ahora, nosotros tenemos que dar ese 23%. Resulta que cuando vemos este antiguo pacto, había leyes morales, ceremoniales y leyes civiles. Te repito, leyes morales, los 10 mandamientos, que hasta ahora los guardamos. Leyes ceremoniales que no podemos guardar nosotros y no debemos guardar. ¿Por qué? Porque ya no hay templo, ya no hay todo ese grupo de levitas ni de sacerdotes. Además de que Cristo es nuestro sumo, Cristo es nuestro templo, la iglesia ahora es templo del Espíritu Santo. Todo ha cambiado, ¿ya? Hay un cumplimiento de todo eso. Y hay leyes civiles que antes tenían que guardar el pueblo de Israel, en parte están esos diezmos también algunos, pero eran para lo que es las leyes civiles, Israel como nación. Ahora somos una iglesia-nación, no. Así que hermanos, no tenemos eso para que ahora se pueda estar demandando ese 23%. Pero siempre ha habido esa enseñanza de dar de manera proporcional. Así que como iglesia nosotros tenemos que guardar lo que Pablo ha enseñado en 2 Corintios, que hemos hablado la otra vez, ¿no? Cada uno dé como propuso en su, y que Dios ama al dador alegre. Tenemos que dar, tenemos que ofrendar. ¿Hay una proporcionalidad? Claro que sí, ya nadie te controla esa proporcionalidad, es entre tú y Dios. Pero hermanos, este pueblo no estaba diezmando lo que ellos sí debían diezmar. Resulta que los levitas en ese tiempo, como te dije, dejaron sus funciones para trabajar porque el pueblo no estaba cumpliendo su labor. Nehemías nomás vio eso. Estaba muy frustrado al ver todo eso. Pero el pueblo estaba cayendo en esa corrupción de no dar a Dios lo que le pertenecía a Dios. Ahora nosotros tenemos algo muy interesante, hermanos, porque ahora nosotros podemos ver a más detalle toda la hermosura de la ley de Dios y cómo puede aplicarse a nosotros. Y tú vas a ver cómo Jesús veía el corazón de la ley antes de ver solamente la parte externa. Cuando Jesús estaba hablando, decía, por ejemplo, oísteis que fue dicho, no cometeráis adulterio, ¿verdad? Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha adulterado con ella en su corazón. Siempre iba más profundo. Ahora nosotros tenemos que dar a Dios lo que es de Dios, porque si no le das a Dios lo que es de Dios, eso se llama robar. Y aquí la acusación es a robar. Si tuviera que haber una aplicación el día de hoy y decirles, hermanos, ustedes tienen que darle a Dios lo que es de Dios. Amén. ¿Qué dijo Cristo Jesús? Cuando le estaban tentando, le dijeron, debemos dar o no dar tributo a César, ¿verdad?
¿Y qué dijo Jesús? Agarran una moneda. ¿De quién es la imagen? Del César. Entonces denle a César lo que es de y a Dios lo que es de. ¿Qué es de Dios? Todo lo que tienes, todo lo que eres le pertenece a Dios, porque tú has sido hecho a imagen de, así como ves una moneda y ves la imagen de César, tú estás llevando la imagen de Dios. Todo tú le perteneces. De tal manera que tenemos que ser generosos en todo lo que damos. Y a veces yo sé que vienen las excusas, pastor, yo no tengo, por eso no doy. Cuando tenga, voy a dar. Y recuerdo las palabras del pastor mm, apellida Castro en, en Texas. Él decía, si ahora no le puedes dar $1 de 10, ¿crees que en un futuro le vas a dar $1,000 de 10,000? Si no has sido fiel en lo poco, no vas a ser fiel en lo mucho. Pero tienes que dar a Dios lo que es de Dios. Dar generosamente. Y este pueblo estaba robando y estaba robando a Dios. Habían caído en este adulterio con todo su amor que tenían en esta avaricia. Así que vamos a la última parte, la promesa de bendición de Dios al que se arrepiente. Y dice en esta final parte del verso 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y Dios está tan molesto, hermanos, que dice el verso 9, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Esto es algo para alarmarse, hermanos, y preocuparse, pero aquí es la maldición de Dios y algo que me llena de tristeza es cuando se ve esta maldición de Dios a un pueblo infiel, no se toma en cuenta la seriedad. Hay personas que le tienen más miedo al diablo que a Dios. No quiero poner demasiados ejemplos, pero si un día, madre, te digo algo, vas al cuarto de tu hijo y está durmiendo y tú dices, ay, mi hijito está durmiendo, y te arrodillas para orar por él en su camita mientras duerme, y mientras estás orando, te fijas debajo de su cama y resulta que debajo de su cama hay un tablero de Ouija. ¿Qué haces? ¿Un qué, pastor? Un tablero de Ouija debajo de la cama de tu hijo o hija. Bueno, pastor, eso es serio. Todos los días tienes una Biblia al lado tuyo y la estás violando todos sus mandamientos y no te importa. Te da más miedo un tablero de Ouija, pero tener la Biblia, quebrantar, violar y andar incumpliendo, no te interesa. Eso es serio. Ese tablero no importa. Tú puedes agarrarlo, romperlo, botarlo, darlo al perro para que sea su cama. Eso no interesa. Su palabra es la que interesa. Y aquí dice, malditos con maldición, nación toda. Y esto debería moverlos y decir, no, no puedo estar en este lugar de maldición. ¿Qué debo hacer? Solo tienes que arrepentirte. Cree genuinamente, arrepiéntete. Y Dios es tan bueno. Por algo hasta ahora no te ha destruido, porque Él es bueno. Si ahora todavía no te ha destruido mientras hay tiempo, en el momento que tú te arrepientes, como el hijo pródigo, son brazos abiertos, amor, cariño, restauración, una vida nueva. Y aquí viene la bendición. Verso número 10. Trae todos los diezmos al alfolí o a la casa del tesoro o al lugar donde se guardan todas las cosas, ¿no? Y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Hermanos, Dios bendice a aquellos que están siendo generosos. Aquellos que cumplen su palabra, Dios los bendice. Siempre ha sido así, desde el Antiguo Testamento. Ahora, esto no se tiene que tomar de manera literal como si fuera una promesa, es como una máxima, como te mencioné alguna vez en el libro de los Proverbios, capítulo número 11, ¿no? Hay algunos que retienen, ¿y qué pasa? Y vienen a necesidad al final. Pero hay algunos que reparten y Dios les da más. Esto de que el que siembra mucho también cosechará, todo eso es cierto, hermanos, pero sabemos que hay casos especiales, como el de Job, que él fue un hombre bueno, pero pasó necesidad. O como el caso de Jesús,
que él era el que más daba, pero tú viste que no tenía dónde recostar su cabeza. Pero esos son casos especiales. Por lo general, hermanos, aquellos que son generosos, Dios los bendice. Y hermano, no, esa no es un error, esa es una verdad. Por lo general, aquellos que son dadivosos, Dios les da más. Otro proverbio para que veas que es una máxima, Proverbios capítulo número 11, verso 24, que te hice mención. Proverbios 11, 24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Esto, hermanos, es cierto. No te voy a decir que no. Dios realmente va a bendecir a aquellos que están siendo generosos. Es algo regular que sucede, porque los ve como un canal de distribución para que ellos puedan seguir repartiendo. Solamente que aquí, como siempre, como toda bendición, hay un peligro. Como toda bendición que hay, un peligro. Porque ahora viene dos personas. Alguien que dice, voy a ser generoso. Dios es generoso conmigo, que el Señor me bendiga para que siga siendo generoso. No tengo ningún problema. Pero hay quienes pueden tomar algo que es bíblico y correcto y decir, entonces, ¿Dios me va a dar si yo le doy? Entonces ahora tienen un mal corazón y solamente dan para poder recibir. ¿Y sabes dónde dice eso, hermanos, aquí? En su contexto. Mira lo que sigue ahí abajo, porque después de esta reprensión hay otras. En el verso 13, mira lo que dice. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Un rato. Palabras violentas contra Dios. ¿Cuáles son esas palabras violentas contra Dios? Mira lo que dice. Dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás está servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Las palabras violentas eran, ¿qué provecho saco de servir a Dios? ¿Cuál es mi provecho? Oye, voy a servir, pero ¿cuál es el provecho? Y han llegado a un punto donde han dicho, no hay provecho de servir a Dios. No recibo nada. Y hay un fastidio porque este pueblo está buscando, ¿qué cosa? Ese provecho. Cuando tú das, tienes que dar generosamente, así como Dios. Dar abundantemente, generosamente, por gracia, no por recibir. Es como cuando estás buscando dar a alguien y viene un hermano y te dice, ¿me puedes hacer un favor? Y tú le miras con cara de, ¿cómo me vas a pagar ese favor? Ya está mal. Aunque hagas el favor, como empezaste, ya estuvo mal. Esto es lo que está mostrando todo el consejo de Dios. Cuando están trayendo esos diezmos, son una muestra de estamos arrepentidos. Y no solamente de esta reprensión, de todas las anteriores y de las que vienen, de estas 6 reprensiones, estamos arrepentidos, Señor. Clamamos por tu misericordia. Queremos la mayor bendición es que tú te vuelvas a nosotros. Y ahí va a haber bendición, obviamente, incluyendo la económica. Pero ellos están buscando otra cosa. No a Dios, sino están buscando lo de Dios, lo material. Y eso es lo que nos muestra todo este contexto, hermanos. Es un tema muy, pero muy serio el que estamos viendo aquí. Dios va a reprender a esta nación, estas 6 reprensiones. En cada una de ellas se me parte mi corazón porque Dios es tan bueno, hermanos. Dios es tan misericordioso. Está reprendiendo, está prácticamente argumentando con ellos. Ellos le están devolviendo las preguntas. Y es un pueblo que realmente no se quiere arrepentir. Están en una maldad muy profunda. Si tú te fijas, hermana, en el capítulo número 2, capítulo número 1, mira lo que dice, verso 6. El hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, dice así, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Porque vosotros, oh
sacerdotes, menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Dios está muy al tanto de los corazones, muy al tanto de sus corazones. Y, hermanos, no es solamente aquí. Si te das cuenta, Malaquías en nuestras Biblias es el último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento. Pero, ¿en qué momento el pueblo ha buscado a Dios? En ningún momento. Siempre han dado de corrupción en corrupción. Cuando analizamos, hermanos, el que brilla realmente en amor es Dios. Nuestra esperanza es Dios. El hombre no. Hace unos años atrás le conté a mi esposa me miró, ¿qué ha pasado, Ángel? Me dice. Estaba viendo una serie de televisión y estaba con mis audífonos bien concentrado y tuve que apagar la serie y decir, mi amor, necesito un poco de descanso, esta serie me está afectando la cabeza, le digo. ¿Y por qué? Es que en esta serie el bueno se volvió malo. Y algo que me llama la atención es de que yo pensé que él iba a ser genuinamente el bueno, pero estoy viendo los episodios y no hay bueno. O sea, ya pierde ciertos. No hay bueno. No hay alguien que haga lo bueno. Todos están. Es un malo contra otro malo. Y le digo, quiero terminar la serie porque ya va a terminar, pero de verdad estoy frustrado porque no hay nadie bueno. Pero esa frustración fue pequeña en comparación a lo que tenemos aquí. En el libro de Jueces ves cómo terminan. No hay nadie bueno. Cuando mataron a la concubina de ese levita, ¿no? Y terminaron, bueno, su marido, su pareja terminó descuartizándole. Todo está mal allí. El único bueno quizá fue el anciano que le recibió. No, el anciano tampoco. Él fue uno de los primeros que dijo, saquemos a mi hija y a su mujer y violenlas. ¿Dónde? ¿Dónde vemos a alguien que y no hay? Todo el tiempo, siempre, solamente el mal. Pero es Dios. Es Dios con su bondad y su generosidad que nos da esperanza. Desde el huerto hasta Apocalipsis. Si no fuera por Él, no hay sentido, hermanos. Y hoy, actualmente, es ese mismo Dios bueno que está mirando tu corazón. Y en el mismo tema de ofrendas y en otras 6 reprensiones, Dios busca esa integridad de corazón y Dios quiere bendecirte en muchas áreas, pero requiere arrepentimiento, genuino arrepentimiento. Y es eso lo que nos llena de gozo, hermanos. Dios es tan misericordioso, tan bueno, tan generoso. ¿Y sabes qué sucede también con estas maldiciones? Dios promete un Mesías. En esas maldiciones, Dios promete a su Mesías. Todas estas maldiciones que tú has leído, malditos con maldición, Cristo carga esa maldición. Y Dios sigue brillando en hermosura, en belleza. Pero tenemos que acudir a Él, clamar, creer. Si alguien no ha creído en Cristo, hoy es el día. Él es misericordioso, Él es generoso, Él te va a salvar. Si tú has creído en Él el día de hoy, es arrepentirte de tus pecados diariamente, clamar a Él, deleitarte en Él. Él es tu tesoro. El resto de bendiciones van a venir, pero tienes que buscarle a Él. Jóvenes, ¿por qué estás viniendo a la iglesia? Y no me digas, para casarme, para buscar una relación genuina con Dios, hermano. Y en el camino, Dios proveerá. Pero ¿qué es lo que está ahí arriba? Que sea ese, hermano, el énfasis, como el que estamos viendo en la Biblia. La mayor bendición en esta reprensión no es que va a abrir las ventanas de los cielos para traer bendición material. La mayor bendición es, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Esa comunión íntima con Dios. Pongámonos en pie, hermanos. Oremos, que el Señor bendiga su palabra.